Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero que pienses en alguien. Puede ser vos misma, puede ser alguien que conoces. Pensá en alguien que leyó un montón de libros de desarrollo personal, que fue a terapia durante años, que hizo retiros espirituales, meditación, biodecodificación, constelaciones, registros akáshicos, reiki, péndulo. Pensá en alguien que pueda explicar sus patrones mejor que muchos profesionales y que aún así no se mueve del lugar en el que está. ¿La conoces? ¿Lo conoces? Ese es el punto de partida de este episodio. Porque si existe esa persona, y existen muchísimas de estas personas, entonces hay algo en el modelo del desarrollo personal que tenemos disponible hoy que no está alcanzando. Y hoy quiero hablar de eso o de qué es ese algo desde mi perspectiva. Hay un primer discurso que todos conocemos, que es el de la motivación, los hábitos, la fuerza de voluntad. Y tenemos cantidad de literatura al respecto. Hábitos Atómicos, un libro que me encanta, El Club de las 5 a.m., ¿cuál es el de hacer la cama cuando te levantás? Bueno, hay un montón de libros que nos hablan sobre esto, ¿no? Sobre cómo motivarnos y cómo hacer las cosas y cómo construir una rutina y cómo ser constante y tenés que querer lo suficiente para lograrlo, porque si no lo lográs es porque no lo querés lo suficiente. Ahora bien, el problema de ese discurso no es que esté equivocado, ¿sí? El problema es lo que genera, lo que le hace a la persona cuando no funciona. Entonces, si vos estás leyendo que tenés que tener fuerza de voluntad y construir una rutina y pero no lo logras, el mensaje interno que se genera en vos es que no lo quisiste lo suficiente, que no tenés la suficiente voluntad, que no lo deseaste lo suficiente, que no trabajaste lo suficiente, que no te esforzaste lo suficiente, que hay algo mal en vos. Y eso es una carga enorme, porque la persona que yo conozco, la que llega a trabajar conmigo, no es una persona que le falte voluntad, le sobra. Lo que le falta es entender qué está operando debajo de esa voluntad que la frena una y otra y otra y otra vez. Después está el otro discurso, el de la visualización, la manifestación, la alta vibración, que también tiene mucho valor, y lo digo en serio, ¿eh? Uso mucho el recurso de la visualización en mi vida personal y también lo uso en determinados momentos de los procesos. Creo que somos vibración y creo en esto de la cuestión energética y cómo nos influye. O sea, realmente lo creo. El problema de nuevo aparece que cuando la persona pone toda su energía en el ritual, toda su energía eh, en esa visualización, ¿sí? En esa imagen mental que crea. Y después, cuando llega el momento de tomar la decisión concreta, sigue actuando desde los mismos patrones de siempre. Mantenerse zen en un retiro en la montaña o contemplando el océano, rodeados de silencio, la realidad es que es fácil. Y esto lo decía Ram Dass, ¿no? Decía justamente esto, que era muy fácil ser una persona meditativa y ser una persona alineada estando en el Tíbet, estando en una montaña. Pero llevarlo a lo cotidiano, cuando tenés que tener esa conversación difícil, cuando tenés que realmente poner ese límite a esa persona que amás, cuando tenés que tomar esa decisión que te da miedo, ahí
es en donde verdaderamente se pone a prueba todo lo que trabajaste en tu mundo interno. Y si en ese momento tu patrón inconsciente sigue ganando, la persona concluye, el ritual no funcionó. O peor aún, yo tengo un problema que yo no sé manifestar. Los demás pueden manifestar la vida de sus sueños y hay algo mal en mí que a mí no me sale manifestar. Decime si alguna vez no pensaste eso. Y vuelve la culpa sobre uno mismo, porque soy yo el que estoy fallando, yo soy el que no lo logra, yo soy quien está mal. La realidad es que ninguno de los dos discursos acompaña lo que yo llamo el espacio entre medio. Ese espacio que existe entre quien ya sabes que no querés seguir siendo y quien todavía no terminas de construir. ¿Ubicás ese lugar? Es el momento en el que ya tomaste la decisión internamente. Ya sabes que esa relación no te está haciendo bien. Ya sabes que ese trabajo no es para vos. Ya sabes que algo de tu manera de habitar esta vida tiene que cambiar, pero todavía no lo concretaste afuera. Y la realidad es que podés llevar años habitando ese espacio entre medio. Años de tu vida podés quedarte en en la mitad del puente, en la mitad del camino. Y ahí es en donde nos detenemos. Y no por falta de información, ni mucho menos por falta de deseo, sino porque ese espacio es incómodo, incierto, pero la realidad es que es apenas más seguro que aquello que te espera del otro lado del puente, que aún es desconocido. Y a mí me gusta trabajar ahí, me gusta trabajar en ese espacio intermedio en donde las personas están entre lo que ya quieren dejar de ser y lo que están soñando ser. ¿Qué es lo que opera en ese espacio? ¿Y por qué ese espacio existe? Yo lo llamo el mecanismo invisible o el punto ciego. No es la herida en sí, porque muchas personas ya conocen sus heridas y de hecho te la pueden describir con lujo de detalles y hasta saber en qué momento de su infancia se gestó esa herida. Hasta tienen nombre para esa herida. El problema es que ese patrón opera de forma transversal en todas las áreas de la vida. No es solo que tengo miedo al rechazo en las relaciones. Es que ese mismo miedo me frena en lo profesional, por ejemplo. Me frena en si pido o no pido un aumento de sueldo, por ejemplo. Me frena en la manera en la que me presento al mundo, en las decisiones que evito. Cuando la persona empieza a ver ese mecanismo en su versión transversal, no como una herida de un área solamente, sino como el hilo que atraviesa todo, algo se desbloquea. Y ojo, no porque el mecanismo desaparezca, sino porque deja de gobernar sin que lo vean. Es como cuando vas a un teatro de marionetas y descubrís los hilos del titiritero y ya no los podés dejar de ver. Lo mismo pasa cuando entendés cuál es ese punto ciego. Y a las decisiones que viven en ese espacio entremedio, yo las llamo decisiones de alto costo emocional. Quizás no son las decisiones más difíciles en el sentido logístico, dónde vivir o qué trabajo tomar, o sea, esas cosas se pueden resolver. Son las que tienen la identidad en juego. Son las decisiones que si las tomás, algo de quien crees que sos va a tener que cambiar inevitablemente. Y eso es lo que las hace costosas. No es el miedo al fracaso, es el miedo a dejar de ser quien fuiste
para convertirte en algo que todavía no conoces, no tiene nombre. En el próximo episodio te voy a hablar de lo que sí funciona, de cómo es ese proceso de cruzar ese espacio entre medio, de qué es lo que la persona recupera cuando atraviesa y termina de cruzar el puente. Si esto te está resonando, suscríbete al canal y si estás en este espacio ahora mismo y te reconociste en algo de lo que te dije, escribime por favor en los comentarios, no para que te dé una solución, sino porque a veces nombrar el lugar donde estás ya es el primer movimiento. Nos vemos en el próximo episodio.